Bueno, vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y yo quiero hablarte hoy de vivir con fe y esperanza en los días futuros. Amén. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más nos aflige? ¿Qué es lo que más nos pone con incertidumbre? Sino pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro, no? Bueno, estamos en un punto en nuestro país donde estamos pensando que no sabemos lo que va a pasar. Y muchos están así, ¿no? Están preocupados, están pensando en qué va a pasar en nuestro país, en cómo vamos a seguir adelante, cómo van a seguir las cosas, y eso genera cierta preocupación. Por eso yo quiero hablarte de vivir con fe y esperanza en los días futuros, ¿no? Pensar hacia adelante, proyectándonos con fe y con esperanza. Amén. Vamos a creer que las cosas van a andar bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? No importa de qué lado seas. Vamos a creer que las cosas van a andar bien. Amén. ¿Por qué van a andar bien? Porque el Señor todavía está sentado en el trono y está reinando con poder. Amén. El Rey está en el trono y eso no lo va a cambiar nada. Amén. Entonces, 2 de Timoteo 3:1 habla un poco del futuro. Y Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice acerca del carácter de los hombres, ¿no? Le dice que el carácter de los hombres en los postreros días, le dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Así que mira a tu hermano y decirle: prepárate porque vienen tiempos peligrosos. Amén. Bueno, no podemos negar, creo yo, que si hay algo que preocupa, como decía recién, a millones de personas en el mundo entero, no solamente en la Argentina, son los días futuros, ¿no? El pensar en el futuro es algo que genera preocupación. Uno no puede saber exactamente lo que va a pasar en el futuro. Lo que puede ocurrir en el mundo genera, ¿no es cierto?, esa incertidumbre, los cambios y las dificultades que pueden venir en estos días postreros, como dice Pablo, la palabra de Dios los llama así, días postreros a los días futuros, ¿no? Está hablando de los últimos días, de los últimos tiempos. Y entonces creo que la palabra de Dios nos permite dar una mirada. Cuando nosotros leemos la Biblia, a mí me encanta la Biblia porque la Biblia te da un panorama tan hermoso, tan amplio, y te da respuestas a muchos interrogantes que tenemos. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, nos permite dar, como dije, una mirada a esos días futuros por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo habló mucho de los días postreros y de los días futuros. Y en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 3, encontramos un poquito algunas cosas que él estaba tratando de revelar con respecto al futuro. Y él dijo en aquella oportunidad, Marcos capítulo 13, verso 3, dice: y se sentó en el monte de los olivos, Jesús, frente al templo. Y estaba Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, y le preguntaron aparte. Le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, escuche, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Amén. Esto estaba hablándole Jesús a los discípulos. Estamos hablando más
de 2000 años atrás, ¿no es cierto? Allí Jesús le está dando un panorama a los discípulos de lo que va a pasar en los días postreros o en el futuro. Entonces, yo creo que lo que podemos ver en estos textos, creo que lo que más podemos observar es que estos textos están narrando acontecimientos difíciles para el mundo, porque uno mira y dice, wow, van a pasar cosas tremendas, ¿no? Habla de guerras, habla de muchas cosas, ¿no? De que se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, que habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre y alborotos, y todas esas cosas son cosas que van a pasar en el mundo y que tienen que ver con acontecimientos difíciles que el mundo va a pasar. Entonces Jesús está hablando de eso hace más de 2000 años atrás, y en medio de todo eso aparecen 3 palabras que yo le marqué. Yo le dije, miren esto, 3 palabritas que las pasamos por alto. En medio de todo eso nos enfocamos ahí en todo esto de los terremotos, de las guerras, del hambre y de qué sé yo, ¿no? Todo eso nos armamos la película de todo lo que va a pasar, pero pasamos por alto 3 palabritas que son fundamentales, porque mientras Jesús le está revelando estos acontecimientos finales, le dice en el versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, ¿qué dice? No os turbéis. Esas 3 palabritas, márquelas en su Biblia. No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Así que tranquilos, no es el fin. ¿Amén? Entonces yo me preguntaba, ¿qué quiere decir Jesús con ese no os turbéis? ¿No? Porque aparece esa frase en medio de todo lo catastrófico que va a pasar en el mundo, pero Jesús nos da una palabra de tranquilidad. Jesús nos da una palabra para decir, bueno, se va a caer todo a pedazos, pero ustedes no se preocupen, tranquilos ustedes, ¿no? Entonces, me impacta esa frase, esas 3 palabritas en medio de semejante panorama escatológico, ¿no es cierto?, de los últimos tiempos. Y cuando Jesús dice eso, nos está recordando simplemente algo muy importante que tenemos que entender los cristianos, y es que la estabilidad del creyente no depende de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. O sea, mi estabilidad no va a depender de lo que pase en La Plata, ni en Buenos Aires, ni en la Argentina, ni en América Latina, ni en el mundo. Mi estabilidad no va a pasar o no va a estar fundada, ¿no es cierto?, en las circunstancias que me rodean, sino principalmente en mi confianza en Dios. ¿Cuánto confío yo en el Señor? Entonces es creo yo, una invitación que Dios nos hace a confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, la soberanía de Dios, nosotros siempre decimos que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, Él hace lo que quiere, lo hace cuando quiere, lo hace como quiere. ¿Sí o no? Por eso es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces Él maneja las cosas, porque Él es soberano. Y nosotros tenemos que confiar, porque lo que está diciendo Jesús, dice, bueno, las cosas se van a caer, todo va a ser catastrófico, pero ustedes tranquilos, no se preocupen, porque el Señor sigue sentado en el trono, y nosotros somos sus hijos. Amén. Y Él no va a dejar que nada malo le pase a sus hijos. Entonces, una invitación a confiar en la soberanía de Dios, aun cuando el mundo parezca estar cayéndose en pedazos, y entonces no se trata de ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de permitir que estas noticias o que estas cosas que nosotros nos enteramos y todo lo que los medios dicen que va a pasar o que no va a pasar, ¿no es cierto?, no nos roben la fe ni la esperanza. Nosotros no podemos entrar en un cuadro de desesperación por las circunstancias que nos rodean. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos enfocados en Jesucristo,
porque Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, nosotros no tenemos que permitir que las circunstancias que nos rodean nos terminen robando la fe y la esperanza. A veces te dicen, ya no hay más esperanza, este país no va a salir más adelante, o esto no va a cambiar nunca. Y bueno, y eso dice la gente, eso dicen los medios, eso dicen, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia dice que no nos turbemos, amén, que confiemos. Entonces, ¿cómo puedo? La pregunta sería, ¿cómo podemos vivir con fe y esperanza en los días futuros, en estos días difíciles que van a venir? Bueno, 3 cosas quiero que se lleven esta noche. Lo primero es confiando que no habrá días sin que la soberanía de Dios se manifieste sobre este mundo. No va a haber un día en la historia de la humanidad en que la soberanía de Dios no se manifieste en este mundo. Significa que no va a pasar un día en la historia de la humanidad que Dios no esté manifestándose y haciendo su voluntad sobre todo lo creado. Entonces, Daniel, por ejemplo, que escribió unos 600 años antes de Cristo, en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 21 y 22, dice de esta manera, dice Daniel, dice, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, Él da la sabiduría a los sabios y Él da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Tremendas palabras, reveladoras la de Daniel, ¿no? Porque esas palabras de Daniel nos permiten entender o comprender una verdad espiritual que es muy, pero muy importante. ¿Cuál es la verdad que Daniel revela 600 años antes de Cristo? Dice que los tiempos de cambio en el mundo dependen de Dios. Él genera los cambios. Él pone, Él saca. Él da sabiduría, Él da ciencia, Él hace todo. Dios es el que genera los cambios en el mundo, en las naciones. Él lo hace. Mire, se lo voy a leer en otro lenguaje más sencillo el versículo. Versión Dios habla hoy. Mire lo que dice. Dice, Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. La traducción de la Biblia, lenguaje actual, dice, tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros le quitas o los quitas del trono. Tremendo, ¿no? Así que bueno, la idea ¿cuál es? Es que podemos confiar que nada pasa sin que nuestro Dios lo permita. Nada pasa sin que Dios lo permita. Viene un terremoto, ¿y por qué Dios dejó que pase? Viene un tsunami, es porque Dios dejó que pase. Hay guerras, es porque Dios permitió que eso pase. Por algo el Señor permite que esas cosas sucedan. Quizás no las entendemos, pero Él es soberano. Y la soberanía de Dios todos los días está en acción. Por eso podemos decir que el mundo no está fuera de control, ¿no? No es que el piloto se durmió del avión y estamos fuera de control. No, Él está en el trono y Él está reinando con poder y con su soberanía Él está manejando todo. Así que, como dije, ¿no? Aunque no los comprendamos, Dios está obrando. Sus planes y sus propósitos están en marcha, están avanzando y en todo lo que Él permite en este mundo tiene siempre un plan. No sé cómo, pero Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito, ya sea, ¿no es cierto?, pase lo que pase, no sea a nivel digamos, de país, de continente, de mundo o de familia o de persona individual. Dios tiene un plan y un propósito. Y ese propósito y ese plan siempre es bueno para sus hijos. Y eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 28, que muchos de ustedes lo saben de memoria. Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que todo lo que pasa
todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan a bien. ¿Para qué? ¿O a quiénes? A los que aman a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos aman a Dios acá? Yo lo amo al Señor. Así que pase lo que pase, todo va a ser para bien. Amén. Bueno, entonces podemos tener seguridad que aún las, podemos decir, decisiones que toman los gobernantes de este mundo están bajo la soberanía de Dios. Y podemos estar confiados también que no podrán ellos hacer nada que Dios no le permita hacer. Entonces, Proverbios 21:1, mire lo que dice. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina a Dios. Todo lo que él quiere, Dios lo inclina. Así que Dios está en control. ¿Amén? Dios está en control. Así que lo primero que quiero que nos llevemos de esta enseñanza es que para vivir con fe y con esperanza en los tiempos futuros necesitamos entender que tenemos que confiar que no habrá días sin que la soberanía de Dios se manifieste sobre este mundo. Lo segundo es que tenemos que confiar que no habrá días sin la ayuda de nuestro Dios. No va a haber un día, mi hermano, en que Dios no nos ayude. Isaías 41:10 es un texto que a mí me apasiona, me encanta, un texto que me bendice, un texto que siempre me fortalece, un texto que en los momentos quizás más difíciles, este texto me ha levantado, me ha animado, me ha fortalecido. He leído este texto cientos de veces y dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Luego dice algo hermoso, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos textos bíblicos son tan importantes para guardarlos en el corazón. Amén. Bueno, teniendo en cuenta esto, creo que todos podemos reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles en muchas áreas de nuestra vida también, ¿no? No solamente a nivel país, ciudad, no. En la familia, tiempos difíciles en la familia, problemas en la familia, conflictos familiares, en la economía, en la justicia, en la salud, en las oportunidades laborales. Estamos teniendo ahí tiempos difíciles en las situaciones también, laborales, económicas, como dije. Y muchas veces lo que vemos es que el Señor permite estas situaciones para que nos demos cuenta que la verdadera ayuda para nuestra vida solamente viene de parte de Dios. Qué hermoso es eso. Es ver, ¿no es cierto?, que Dios es el que nos ayuda y no tanto los hombres, ¿no? A veces confiamos mucho en las personas, confiamos mucho en los hombres. ¿Y la Biblia qué dice de eso? Dice, bendito el hombre que confía en Dios, ¿no? ¿Y qué dice de los que confían en los hombres? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre o la mujer que confía en el Señor. Amén. Entonces, el Salmo 118, versos 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lo dice el salmista ahí, ¿eh? Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. O sea, mejor es que confiemos en Dios y no tanto en los hombres, las instituciones y todo lo demás. Confiemos en el Señor. Amén. Por eso digo, en segundo lugar, tenemos que confiar que no habrá días sin que Dios nos ayude. Qué lindo es ver cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos fortalece, cómo Dios nos abre puertas, cómo Dios nos ayuda. Por eso estamos viviendo tiempos en los cuales las opciones para recibir ayuda se limitan cada vez más, ¿no? Parece que las ayudas externas se van limitando. Pero cada uno de nosotros tenemos que recordar que Dios es hoy y siempre nuestro ayudador. Eso dice la Biblia.
sin importar qué problema tenemos, sin importar la enfermedad que tenemos, sin importar la dificultad que estamos pasando, sin importar, ¿no es cierto?, lo que nos está sucediendo, nosotros decimos que en Él podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Amén. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué lindo, ¿eh? Podemos decir, dice la palabra, el Señor es mi ayudador y no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Y por último, tenemos que confiar que no habrá días de soledad o de abandono. Amén. Muchas veces nos sentimos un poco solos, ¿no? ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez acá? ¿Ven? Tremendo, ¿no? Pero qué lindo es saber que la Biblia nos dice que no vamos a tener días de soledad o de abandono. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Qué lindo, ¿eh? O sea, aunque es difícil de aceptar o de reconocer, podemos tener la seguridad de que quien estará con nosotros en los días futuros siempre va a ser el Señor. El Señor siempre va a estar ahí ayudándonos con nosotros, siempre con nosotros. Por eso a veces decimos, bueno, las personas cambian. A veces el que parece ser más amigo o amiga termina siendo el enemigo o la enemiga. Y las personas cambian. Un día te aman y al otro día ya no te aman más. ¿No? ¿No le pasó eso? ¿Con algún amigo, alguna amiga? ¿Con algún hermano de la iglesia que usted decía, este es un fenómeno? Y era un fenómeno, sí, pero para los... pensando mal, ¿no? Pero las personas cambian, y eso es verdad, las personas cambian. Y qué interesante, ¿no es cierto?, que los amigos a veces nos abandonan, como decíamos. Y aún las personas que amamos nos pueden dar la espalda en algún momento que necesitemos. O puedan partir a la presencia del Señor, como pasa también, ¿no es cierto? Y es por eso que la palabra del Señor nos invita a confiar que aunque todos nos puedan abandonar, y acá el Señor dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen, ¿no es cierto? Nosotros podemos declarar que nunca estaremos solos o abandonados, porque nuestro Dios estará con nosotros. Él lo prometió. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Así que eso es hermoso. Saber que Él está con nosotros nos da la fuerza para poder mirar el futuro con esperanza y con fe. Por eso Él está y estará con nosotros y siempre tendrá cuidado de las necesidades de nuestra vida. A mí me gusta Mateo capítulo 6, verso 31, cuando Jesús está hablando allí y dice, no os afanéis o no preocupéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque dice Jesús, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero quiero que sepan algo, que vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe. Por eso el Señor nos invita en esta noche a confiar que Él es más poderoso, como dice la Biblia, más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por eso a veces creemos que no tenemos nada, o no tenemos nada o no tenemos a nadie que nos ayude, que nos apoye, que nos acompañe, que nos sostenga en medio de un problema, de una dificultad, de una necesidad. Pero la Biblia dice que el que está en mí, el que está en nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso está en 1 de Juan 4:4. Cuando Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, aunque los días sean difíciles en el futuro, aunque no sepamos exactamente lo que va a
a pasar en el futuro, aunque el futuro parezca incierto y desafiante, ¿no es cierto? El desafío para nosotros es mantenernos confiando en nuestro Dios, mantenernos confiando en el Señor, declarando estas cosas que hemos mencionado, que su soberanía va a estar siempre, todos los días de nuestra vida. La soberanía de Dios va a estar allí activa para la gloria de su nombre. Que gloria a Dios, que si confiamos en el Señor, nosotros vamos a poder avanzar con fe y con esperanza para la gloria del Señor. Así que, mi hermano, él decía, se puede estar cayendo todo a pedazos, decía Jesús, pero ustedes no se turben, estén tranquilos. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siempre dispuesto a ayudarnos y Dios dijo que jamás nos iba a abandonar. Por eso el futuro nuestro está en las manos del Señor. Amén. Y entonces no nos turbamos por las cosas que tienen que ver con el futuro o las circunstancias que nos rodean. Siempre confiamos en estas tres verdades que hemos compartido, que Dios sigue siendo soberano, que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y que jamás Él nos abandonará. Amén. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a decirle al Señor, Señor, en esta noche reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú eres nuestro ayudador y reconocemos que tú siempre estás con nosotros. Aleluya. Y por eso podemos avanzar, sea cual sea la circunstancia, podemos avanzar con fe y con esperanza para la gloria del Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu presencia y te damos gracias, Señor, porque sentimos que tú estás hablando a nuestro corazón en esta noche. Señor, que esta palabra que hemos compartido, Señor, nos ayude a vivir, Señor, con fe y esperanza en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, Señor. Que podamos poner nuestros ojos en ti, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Que podamos mirarte a ti, Señor, como dice aquella viejita canción que dice, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, mirarte a ti y ver que tú cumples tus promesas, que tú cumples tu palabra y que tú nos has dicho, Señor, que siempre ibas a estar actuando cada día de nuestra vida, ibas a estar actuando, ibas a estar ayudándonos y nos ibas a estar acompañando. Tú dijiste, nunca, nunca, nunca los dejaré ni los abandonaré. Por eso en esta noche, Padre, nos rendimos a ti una vez más en gratitud, porque sabemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor está controlado por ti, Señor, y que tú nos das una palabra de tranquilidad, de paz, que es no te turbes, no te turbes, no te preocupes, confía en mí, dice el Señor. Aleluya. Señor, bendice cada vida en esta noche, bendice cada hermano, cada hermana, bendice las familias representadas en esta noche en tu casa. Bendecimos a las familias que están conectadas y a las familias que hoy no han podido llegar, Señor. Rogamos tu bendición sobre ellos en esta noche, Padre, y que aquellos que puedan escuchar esta palabra reciban, Señor, esta palabra de aliento, de ánimo y de bendición, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.